Hoy tenemos al ingeniero Eduardo Estrella, candidato a senador por la ciudad de Santiago, que nos trae hoy su plan de gobierno senatorial para la ciudad de Santiago, los 30 caballeros, el periodo 2020 al 2024. Los reciben los movimientos Leonel 20, el Cibao sigue con la fuerza del pueblo y vuelve Leonel. La coordinación principal es del arquitecto William Reina y la subcoordinación de Américo Yapor. También tendrá a cargo las palabras de agradecimiento, pero primero vamos a dar el paso a William Reina como introducción. Sí, gracias por todo. Muy buenas noches a todos los movimientos que nos acompañan hoy. Apoyar esta candidatura del ingeniero Eduardo Estrella Virela, quien nace el 5 de julio del año 1953. Hijo del mayor general Guarionés Estrella Sadalat y nieto del general Piro Estrella. Inició sus estudios primarios en el Colegio Calazán de Santo Domingo, continuando en el Colegio de La Salle, en la ciudad de Santiago de los 30 Caballeros, donde también llevó a cabo sus estudios secundarios. Sus estudios universitarios los realizó en la Universidad UNAM de México, donde se graduó de ingeniero civil. Empresario, político dominicano, fungió como secretario de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones de la República Dominicana en el año 1991 al 1994. Fue senador por la provincia de Santiago de los 30 Caballeros en el año 1994 y 1998. Reconocido por todos por su honestidad, por no tener expediente en Odebrecht, ni ninguna de las, ni ninguno de los contratistas fueron extorsionados en su administración. Se afilió como miembro del Partido Reformista Social Cristiano, donde fue primer candidato a la presidencia tras la muerte de su líder político, Joaquín Balaguer. En julio de 2002 fue electo en marzo de 2003 y en el año 2007 renuncia de dicha organización para construir una nueva alternativa gubernamental, formando el Partido Dominicano por el Cambio, siendo presidente y miembro fundador. Recuerdo en el año 1992, cuando fuimos reconocidos juntos por la Unión Nacional de Ingenieros y Arquitectos de la Construcción de Cuba, UNAI, con ustedes, nuestro invitado de esta noche, el próximo senador, ingeniero Eduardo Estrella Virela. Bienvenido, ingeniero. Bueno, gracias, William, y permitirme dirigirme a través de ti a todos estos movimientos. Y qué bueno me recordaste ahí ese reconocimiento del Colegio de Ingenieros Cubanos, y que para mí también fue muy significativo porque en mi caso se hizo, siendo yo inclusive el ministro de Obras Públicas. Me dieron ese reconocimiento. Mi labor, yo quiero aquí decirle a ustedes que mi labor que he tenido en la administración pública y en la vida privada, yo le digo mucho a los jóvenes que fue una oportunidad porque a mí me dieron, como joven, me dieron la oportunidad en su momento. Fui vicealcalde a los 32 años y subsecretario de Obras Públicas. Y después, a los 37 fui director de INAPA y 38 ministro. Y a los 41 fui senador por Santiago. Yo primero agradezco, lo digo siempre, a las 16 organizaciones que confiaron en mí para apoyarme a esta candidatura, entre ellos la Fuerza del Pueblo. Y tengo que decir que ninguno de los partidos que me ha apoyado para esta candidatura me puso nada a cambio como condición, sino solamente creyendo en mi hoja de servicio, en mi impronta, y eso me compromete más ante la dirección de esos partidos y ante también Santiago y la población. Por mi hoja de servicio
decía en su momento mi líder Balaguer que por sus hechos conoceréis. Yo creo que mi impronta en Santiago, tanto como ministro como senador, están ahí, lo conoce la gente. Desde el Palacio de Justicia de Santiago hasta crear la ley del envejeciente, la ley que le quitó la patente a los negocios, la ley en su momento que le bajó los impuestos a los pasajes aéreos, que luego se le volvió a subir, tanto como en el aspecto de obra pública como en el legislativo, se conoce mi hoja de servicio. Esto me hace ahora a tener un mayor compromiso. ¿Y cuáles son uno de mis mayores retos para el Senado de la República en este momento? Sería, y le podría decir, que es hacer que a Santiago se le tome en cuenta y que de una vez por todas Santiago tenga alguien que dé la cara en el Senado de la República por esta provincia de Santiago. Santiago necesita urgentemente una mayor asignación presupuestaria. Es una cosa insignificante. Yo he dicho que una ciudad, una provincia que aporta el 14% del Producto Interno Bruto. Apenas el año pasado se le estaba asignando menos de 4.000 millones de pesos en el presupuesto nacional para obras de Santiago, de toda la provincia, de sus 10 municipios y de sus 16 distritos municipales. Entonces, este año para mí fue una sorpresa que en vez de por lo menos mantenerlo o aumentarlo, que de por sí era bajo, se le asignó apenas 1.700 millones de pesos, y menos de la mitad del año anterior. Y cuando eso se conoció en el Senado de la República, que es por donde siempre entran primero los presupuestos, el incumbente actual ni siquiera participó en la sesión del Senado. Yo siempre pongo este ejemplo como un reflejo de que la ciudad y a la provincia no se le ha puesto atención en el Congreso Nacional. Eso por un lado. Al igual que provocar no solamente obras en Santiago en el aspecto de salud, del medio ambiente, del río Yaque, del aspecto de educación, el área de deporte que está abandonada, y muchos renglones que cada vez que uno toca la puerta en el área de la salud no puede ser peor ejemplo que lo que está pasando con el Hospital Cabral Ibáez, porque también no es solamente mayor asignación, sino que hay un seguimiento. El Congreso no se ha acostumbrado en los últimos años a darle seguimiento a las cosas. Y el Cabral Ibáez es un ejemplo que tiene 7 años asignándose partida y ahí no se sabe cuándo se va a terminar ni cuántos se le ha asignado a ese hospital. Y yo con esto le digo a ustedes que no iré al Senado a hacer un sello conmigo. Yo soy una persona que tengo cabeza propia, que voy a legislar por los mejores intereses de Santiago y del país, fundamentalmente. Dentro de eso tengo un compromiso fundamental con la independencia de la justicia en la República Dominicana. Que el procurador de una vez por todas sea independiente del Poder Ejecutivo. Que no sea parte del Consejo Nacional de la Magistratura, porque el procurador no puede ser juez y parte. Tiene que haber un Ministerio Público independiente para que haya un régimen de consecuencias. Pero de igual manera, yo tengo un gran compromiso con la creación de la ley del primer empleo en la República Dominicana. Hoy en día la juventud no es tomada en cuenta. Por más que se preparen, que estudien carreras técnicas, carreras profesionales, que hagan maestría, doctorado, los jóvenes salen con un currículum, como yo digo, debajo del brazo, a buscar trabajo y le dicen que no le dan trabajo porque no tiene experiencia. Yo digo, ¿cómo van a tener experiencia si no le dan oportunidad? Esta ley fundamentalmente consiste en que el Estado le dirá a las empresas, si tú no le das trabajo a un joven que nunca haya tenido experiencia, la mitad del sueldo del primer año, el Estado lo va a aportar. Esa empresa dice, bueno, si va a ganar 30.000 pesos y me van a pagar 15.000, yo en vez de emplear a un joven voy a darle a emplear 2, y ya son 2 jóvenes que se les da oportunidad. Yo hice un ejemplo rápido en el primer año, es decir,
Si con ese plan empleamos 50.000 jóvenes que nunca hayan sido empleados, eso representa apenas 700 millones de pesos al año. Y es una forma de incorporar la juventud y de incentivarlo, porque la juventud lo que quiere es oportunidad y desarrollarse. Esos son los compromisos que yo tengo muy fundamentales para cuando yo ejerza la senaduría. Pero también tengo un gran compromiso con la modificación de la Ley de Seguridad Social. Hoy en día, esa ley hay que modificarlo tanto en la parte de la salud, del ARS, de la cobertura de salud y de darle cobertura de una vez por todas al régimen contributivo subsidiado. La ley tiene tres estamentos: el régimen contributivo, que son los empleados formales de las empresas, y el régimen subsidiado, que es la gente de mayor edad o que no tiene ningún tipo de beneficio. Pero el régimen contributivo subsidiado, aunque se contemple en la ley, nunca ha sido puesto en vigencia. Y ese vendría a abarcar todo lo que es el segmento del 50 y pico % del empleo de República Dominicana, que es un empleo informal. Ahí irían desde los choferes de carros de concho, los motoconchos, los chiriperos, y todo el que de una manera u otra tenga un empleo informal, vendría a caer dentro de ese régimen de seguridad social, que consiste en que la persona, como tiene ingresos, aporta una parte y el Estado aporta la otra parte. Ha habido muchos periquitos que la ley parece que tiene algunas lagunas, y esa es la excusa para no poner esa parte en vigencia, y tendremos que hacer las modificaciones del lugar para que eso de una vez y por todas se aplique. Pero también hay compromiso de modificar lo que es la ley en cuanto al plan de pensiones. Esa ley que se quiso tomar de un modelo chileno, que fue una copia prácticamente en el país, hoy mismo ni en Chile ya se está modificando. Y de los 30 países que aplicaron ese modelo, ya hay más de 24 países que están modificando esa ley. Y yo creo que República Dominicana no puede esperar más para que eso se lleve a cabo. Hay proyectos fundamentales en el Congreso, como es la ley de agua, que tiene más de 15 años que no se acaba de sacar ese proyecto. En un país donde más del 70% del agua llega al mar sin hacérsele ninguna utilidad ni represarse, habiendo tanta necesidad para el campo dominicano. Yo también me siento compromisario de la revisión del Código Tributario en el país para hacer una reingeniería en todos los aspectos, sobre todo reducción de impuestos. Yo soy de los que planteo la reducción de impuestos del ITEVI del 18 al 10% para que se reduzca la evasión, incentivar la economía para que así al consumidor le quede más poder adquisitivo. Y si la gente consume más, las empresas tienen que producir más, y si las empresas para producir más tienen que crear más empleo. Eso es lo que en economía se llama un círculo virtuoso, en vez de lo que es ahora, que es un círculo regresivo y vicioso. De igual manera, tuvo que reducirle los impuestos a las empresas. Tú dirás, bueno, pero para la empresa que gana mucho dinero, sí, hasta Estados Unidos, hoy en día, que tenía ese impuesto de un 30 y pico %, lo bajó al 21%, para dinamizar la economía americana y que creara más empleo. Y no es verdad que va a venir una empresa extranjera a instalarse en República Dominicana si en Chile o en Rusia o en Brasil o en Estados Unidos le cobran un 21% de impuestos y en República Dominicana se le está cobrando un 27% de impuestos. Pero yo he hablado de retomar lo que es la reducción, como dije ahorita, de los impuestos a los pasajes aéreos. Si queremos dinamizar el turismo, tenemos que crear incentivos adicionales. Y hoy en día todos sabemos que los pasajes a República Dominicana son de los que más tienen impuestos en el mundo. ¿Y qué se da? Que si una persona va a viajar a China, por decir un ejemplo, ¿qué hace hoy en día? Compra un pasaje de aquí a Nueva York y de Nueva York a China, lo compra en Nueva York para tratar de economizar y reducir los impuestos. O sea, la parte que dice la pata más larga, la compra fuera
y no paga impuestos aquí. Si tú redujeras el impuesto de eso, al final de cuentas, si a la gente le es rentable, va a comprar el pasaje total de aquí a China. Y eso lo van a vender las agencias locales de viaje, que a su vez tienen empleados y que también ellas pagan impuestos a la renta, y eso se queda en el país. Eso se hizo una vez. Yo demostré que con eso en el 97, bajando los impuestos el año pasado, al año siguiente se recaudó más dinero. Pasó el tiempo y eso volvieron a echarlo para atrás. Y eso es fundamental, como hay que revisar la ley también del combustible. O sea, yo creo que son medidas necesarias para poder relanzar la economía en la República Dominicana. Yo también creo en la reorganización del Estado dominicano. Un Estado con una alta burocracia. Aquí hay 8 instituciones, 9, el arquitecto William Reina sabe lo que estoy diciendo y no me hace mentir, que se dedican a la construcción de viviendas. Pero aún así hay un déficit de más de 1 millón de viviendas en el país. Aquí hay que crear un plan masivo de construcción de vivienda a partir de agosto, que es lo que más genera empleo. Pero que hay que reagrupar todas esas instituciones en un ministerio de vivienda, porque hoy en día, como yo digo, hasta Fomper construye vivienda en el país. Eso es algo ilógico, pero como está pasando en el sector de la vivienda, están pasando en muchas otras áreas, que hay que reagrupar los estamentos del Estado. Son planteamientos, ideas vitales y fundamentales que yo tengo, pero de la misma manera también lo que es la modificación de la ley del envejeciente, que fue de mi autoría, que lamentablemente no se ha puesto en vigencia en más de un 30%, porque eso incluye esa ley, como hay en Panamá, hasta un carnet de exoneración para los envejecientes, que si van al teatro, una obra de arte, no la pueden cobrar. En Panamá los envejecientes van al canal de Panamá, pueden llevar a algunos turistas, familiares, amigos, son como guías turísticos, y ellos no pagan por entrar al canal de Panamá. Pero inclusive si van a una familia y lleva a sus padres o lleva a sus suegros a comer a un restaurante cualquiera que sea, en Panamá, con ese carnet, tienen que descontarle un 30% de la comida a la comida de esos envejecientes que son invitados por su familia ese día. O sea, son una forma de rescatar, de reconocer lo que es la voz de una persona que haya dado toda su vida por el país. Esa ley hay que retomarla. Tiene otras muchas cosas que incluyen desde el seguro social obligatorio y hay que retomarla, y es una responsabilidad que yo tengo en ese sentido. Hay que rebosar lo que es la ley de salud, porque no puede ser posible, sino que entre las cosas, por decir solamente un tópico, de la ley de salud en este momento, primero aumentarle la partida presupuestaria. Se le está hablando quien fue compromisario de que en el año 97 se aprobara la ley de educación que incluye el 4% para la educación. Pero en la ley de salud hay que hacer lo propio. Pero entre las cosas es, bueno, esa ley incluye una pasantía obligatoria para los médicos. ¿Y cómo va a incluir una pasantía obligatoria para los médicos de 1 año? Que el médico, si no hace la pasantía, no puede ejercer en ningún servicio de salud, ni público ni privado, porque no está reconocido como médico, pero tampoco puede seguir estudiando una especialidad en el área de la medicina. Entonces, eso es por ley obligatorio, pero ¿qué pasa? Que quien tiene que darle la plaza para hacer la pasantía es el gobierno y no le da la plaza. Hoy en día hay 2.500 médicos que están esperando plaza para pasantía y el Estado no le proporciona la plaza de la pasantía. Yo hasta decía, pero vamos a ocuparlo en las 2.500 escuelas más grandes del país para empezar a dar desde las escuelas una medicina preventiva. En las escuelas, y que cuando falten algunos niños, esos médicos vayan hasta la casa de la familia a ver por qué es el ausentismo escolar de esos muchachos y poder detectar enfermedades a temprana edad. A un niño tal vez decirle de temprano, mira, va a ser diabético, pero no llegar ya cuando una persona ya está colapsando de los riñones, hay que hacerle diálisis 3 semanas, y eso es un trauma para su familia y un trauma para el Estado en el costo. O sea, son muchas leyes que hay que
ponerla, como dice, encima de la mesa, revisarla y adaptarla a las condiciones, pero para eso se necesita tener compromiso con su ciudad, con su país, es decir, que hay una voluntad política en el Congreso Nacional. Hay que tomar eso en cuenta, eso es vital. Lo que viene en el país a partir de agosto, que por suerte esta gente se van a dejar, como digo yo, un zafacón vacío. Un zafacón vacío que se necesita todo una logística desde el gobierno y desde el Congreso Nacional, un Congreso que asuma un papel de responsabilidad, para que no siga pasando que al Congreso llegue un contrato y ese contrato se apruebe sin leerlo, aún perjudicando al país. Que no se puede dar el espectáculo como fue la semana pasada, que se envió y se pasó por el Senado el sábado pasado el presupuesto complementario y entró en la mañana al Senado violando los propios reglamentos del Senado, que dice que un proyecto para ponerlo en la agenda necesita 24 horas antes publicarlo para que todos los senadores lo tengan y sepan a qué van. Entró en la mañana y a los 20 minutos lo estaba conociendo el hemiciclo y lo aprobaron de urgencia sin leerlo. Yo creo que para eso no es que la población debe elegir un legislador, un senador, un diputado. Yo creo que se necesita gente en el Congreso, como digo yo, que le pesen los ruedos de los pantalones. Y yo, si en esta altura, como yo digo, del juego, estoy asumiendo este papel y este rol, para no defraudar a ustedes, para dignificar lo que debe ser el Senado de la República. No voy al Senado, como digo yo, a buscarme lo mío. Voy al Senado a trabajar por Santiago y por cada una de las subcomunidades, a trabajar por el medio ambiente, que de una vez por todas a la sierra del país se haga un turismo ecológico en toda la parte del Caimito, de Jánico, de Mucalito, de la Placeta, a un gran desarrollo. Esa presa que se comenzó hace más de 8 años, la presa de la Placeta en San José de la Mata, que ha estado todos estos 8 años parada, y es una de las obras más rentables que pueden haber para generación de energía en la parte alta del río Bao. Y también, ¿por qué no?, para crear un turismo ecológico en la montaña, en sus embalses. Todo lo que se tenga que hacer para un financiamiento blando y que esa obra se lleve a cabo y pase por el Congreso. Yo seré compromisario, como voy a ser compromisario de obras regionales como es el muelle de Manzanillo, que vendría a ayudar grandemente al desarrollo y a la competitividad de Santiago, porque es el puerto más cercano a nuestros 2 socios mayores comerciales, que es Estados Unidos y Haití. Aún Cuba, que no mantiene esa relación comercial con Estados Unidos. La mayor inversión en puerto la hizo en el puerto de Mariel, que es el puerto que está en la ruta de Manzanillo hacia Estados Unidos. Entonces, sin embargo, nosotros, que es nuestro mayor socio comercial, queremos estar de espalda al puerto más cercano a Estados Unidos. Son varias ideas que tenemos en visión. Yo no quiero venir tampoco en este espacio de hoy a abrumarlo a ustedes, sino a darle una pincelada de lo que son algunas de las ideas que tengo de llevar al Congreso y de trabajar todos estos proyectos, no de manera particular e individual. Por los jóvenes, pues yo les he dicho que quiero terminar de afinar con ellos la ley del primer empleo. Porque un senador de la República no es un sabelotodo. Cuando yo trabajé la ley del envejeciente, yo lo hice con todas las instituciones que tenían que ver y tenían experiencia con el área de envejeciente en el país. Entonces, ese es mi propósito. Ser un portavoz de Santiago, que Santiago tenga, como digo yo, alguien que dé la cara en el Congreso, un doliente que defienda a la provincia. Y en definitiva, voy al Congreso también a trabajar con todos los alcaldes de Santiago, no importa de qué agrupación política sea, con todos los diputados y diputadas que salgan electos, no importa de qué también partido político sean. Y voy al Congreso, como yo digo yo, a concertar en favor del país y del relanzamiento de la economía luego de esta crisis y esta pandemia. Voy a concertar, no voy a confrontar en el Congreso Nacional. Voy a ser un ente de solución. Y quiero por eso decirle también, porque se ha hablado mucho
de que la crisis actual fue provocada por la pandemia. Y la crisis actual se ha provocado por las malas ejecutorias del gobierno en los últimos años, que ha venido ya fraguando esta crisis que cada vez está golpeando más a la familia pobre dominicana. La pandemia vino a agudizar la crisis, pero no creó la crisis. Entonces, yo creo que ya llegó el momento que el pueblo dominicano, a quienes han creado esa crisis, la han agudizado, le pase factura el 5 de julio y vaya a votar masivamente. Yo quiero decirle a ustedes que venimos haciendo un trabajo permanentemente sin descanso, que al día de hoy todos los datos que hemos recibido en esta semana, de ayer para acá, en ninguna de las encuestas que hemos recibido, estamos menos de un 55% de la simpatía del electorado. Eso no asegura un triunfo arrollador, pero una tendencia creciente hacia arriba. Pero no debemos confiarnos. Y sobre todo también quiero dejar el mensaje que la parte más importante que yo creo en el caso de la provincia de Santiago es convencer a la gente, sobre todo a la clase media que más golpeada, de que vaya a votar, que pierda el miedo. Si no perdemos el miedo, vamos a perder el país. Lo que se está jugando el país en estos momentos no es la supervivencia de los partidos políticos, es la supervivencia de la democracia, de la soberanía y de la familia dominicana. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo, porque tenemos que llevarle el mensaje a la gente que diga, ya sabemos convivir con la pandemia. Si tú has sabido ir permanentemente al supermercado, a las farmacias, tú estás yendo a los bancos, haciendo fila de 2 cuadras, de 2 horas, estás yendo a los puntos de remesa, te estás montando en los carros públicos y tú no te estás contagiando, no te has contagiado. Yo no he visto a la primera persona que me han dicho que la fila de un banco se ha contagiado. Entonces, de la misma manera, la gente guardando el distanciamiento, el protocolo del lugar, con su mascarilla, lavándose las manos, no llevándose la mano a la cara, yo creo que hay un gran compromiso de que tenemos que ir a votar todos y todas el 5 de julio, como yo digo, con mascarilla. Y que eso nos va a asegurar que a un grupo de hombres y mujeres lleguemos al Congreso Nacional a juramentar también con mascarilla para empezar a legislar en favor de los grandes intereses del pueblo dominicano. Yo con esta introducción lo que quiero dejar el espacio abierto a ustedes. Me gustaría oír las inquietudes que tengan, las preguntas que tengan y ponerme a disposición, porque no quiero desaprovechar esta oportunidad para crear un monólogo, sino para crear un diálogo con todos ustedes. Gracias. Muy buenas noches a todos, muy buenas noches, candidato, ingeniero Eduardo Estrella. Sus palabras son de gran aliento para los que estamos en este chat, porque hemos escuchado propuestas importantes, pero aún así tenemos algunas cuestiones. Usted habla sobre la reducción de algunos impuestos, pero no quisiéramos saber si eso se extendería también a los aranceles de importación, porque con relación a la competitividad es muy importante para el sector empresarial poder manejar los costos y entonces poder competir a partir de los altos aranceles que nosotros pagamos aquí por la importación de bienes industriales, tanto de Estados Unidos como de Europa, y tomando en cuenta que parece ser que la tasa del dólar el gobierno la va a dejar flotar y ciertamente si Danilo Medina pierde y este señor pierde, pues la dejarían flotar todavía aún más para generar un daño político importante. Entonces, en ese sentido, quisiéramos saber si se extendería, si el gobierno encabezado por, en el caso de que usted sea senador, que esperamos que sí sea, si sería una política gubernamental el reducir esos aranceles. Pero tú defines de importación o de exportación. Los aranceles de importación, lo de importación. Mira, yo soy partidario que lo que sea reducir aranceles de cosas que no se produzcan en el país y que ayuden como materia prima o material anexo a la producción nacional, tú debes facilitar y bajar los costos. Ahora, lo que venga a competir con la producción nacional,
yo no creo que se le debe bajar los aranceles, porque son dos renglones diferentes. O sea, yo apoyo lo que se llama la producción nacional, consumir lo que el país produce. El día pasado hice un pronunciamiento muy claro con la situación que se presentó con los pollos, que había 12 millones de libras de pollo en frigorífico y no tenía mercado, porque como se redujo la situación de los hoteles, del consumo de los hoteles y de la frontera, ese excedente estaba quedando ahí. Entonces, sin embargo, el gobierno, en vez de comprar esa producción de pollo para los planes sociales del gobierno, prefería llenar la canasta con materiales importados, latas importadas, y no comprarle los pollos a los productores nacionales para distribuir esos pollos entre la familia dominicana. ¿Qué hizo eso? Que en un momento dado los productores de pollo mataron muchísimos pollitos pequeños porque no podían seguir vendiendo en la granja. Y no duden ustedes que en 15 días, 20 días ellos lo tienen aguantado. El precio hasta de pollo aumente porque se crea entonces una escasez. Es decir, ni apoyan al productor ni apoyan al consumidor por no comprar en su momento. Ahora, las medidas arancelarias que tú vayas a traer unos productos que, como te digo, no compitan en el país, que sean necesarios para la fabricación de algún artículo que se necesite en el país, yo estoy de acuerdo que se bajen los impuestos. ¿No entiendes? Eso sí, indudablemente. Y aquí hubo un ejemplo, como yo digo, en el año 92, que se bajaron muchísimo los impuestos arancelarios en productos, y eso lo que hizo fue dinamizar la economía, y el Estado en los años subsiguientes recaudó más dinero que cuando los impuestos eran muy altos, porque creó una competitividad. Ahora, tú no puedes bajarlo tanto que tú entonces saques a los productos nacionales de mercado y de competencia, porque sabemos que hay muchos productos fuera que tienen hasta cierto punto, fuera de aquí son subsidiados. Entonces tú tienes que tener algún tipo de protección a la producción nacional. Excelente. Gracias por tu participación, Erasmo. Tenemos la compañía de candidata a diputada, compañera de Oleta, señor Eduardo Estrella, María Magdalena Piña Divorciac, con nosotros. Le hacen una pregunta en el chat. Dice, ¿qué está haciendo Eduardo Estrella de cara a las elecciones para evitar la abstención del voto por el COVID-19? No, bueno, de hacer lo que te digo es llevar el mensaje donde quiera que voy, de que tenemos que perder el miedo, de guardar el distanciamiento. Yo inclusive cuando ando en el vehículo, puede ser a cualquier comunidad. El sábado pasado estuve por la zona de la Placeta, hasta la Laguna, llegué yo ya a la Sierra con un grupo de jóvenes. Y por donde quiera que yo paso una comunidad y veo jóvenes o gente que están reunidos, 6, 10, 8, sin mascarilla, en el camino me detengo y le digo, miren, aquí está esta mascarilla, póngasela, cuídense, porque tenemos también que prevenir, todavía tenemos la pandemia, o sea, no debemos confiar, pero tampoco no debemos dejar de hacer la vida hasta cierto punto normal, las actividades que tenemos que hacer. El país no lo podemos parar. Te digo, ya sabemos cómo controlar la pandemia. Entonces, guardando los protocolos del lugar, yo creo que tenemos que seguir haciendo la vida normal en cuanto al trabajo, en cuanto a las actividades que tenemos para desarrollar. Y eso yo insisto mucho en la gente, que sin ser confiado ni precaverse, ni dejarse de lavar las manos, pero que sepa que puede ir a votar en confianza sin que eso le vaya a causar ningún daño. Yo creo que entre todos, no solamente es un trabajo de Eduardo, debe ser un trabajo de todos nosotros, en nuestro entorno, en nuestros familiares, en nuestros amigos, en la gente que nos sigue, hacerlo. Y a partir de ahora, inclusive debe ser una campaña de la Junta Central Electoral, pero también de todos nosotros como ciudadanos. Yo creo que en los últimos días debemos arreciar por las redes sociales, por todos los mecanismos que tengan a nuestro alcance, de que la gente tenga la confianza
de que puede ir a votar y que no le va a pasar nada, que vaya con su mascarilla, con su manita limpia, que se lava la mano antes de ir, y como digo yo, que después que salgamos de votar, también nos bañemos de arriba abajo con jabón de cuava, que se ha dado ahora, se dice ahora que es el jabón que mejor hace para combatir el virus y la pandemia. Sí, señor Estrella. Francisco Yapor pregunta, ¿podría hablar sobre controles migratorios en la frontera con Haití? En especial la construcción de un muro. ¿Lo apoyaría? Mira, yo he tenido una política muy clara sobre el control migratorio. Yo he dicho que este país, la frontera es tierra de nadie, eso es un desorden. Y más controles le ponen. Una vez andaba yo con un grupo de jóvenes por la frontera y más fácil le pedían los documentos a los dominicanos que a los haitianos. Entonces, en cualquier país del mundo organizado, yo digo siempre, yo estudié en México. Y para tú estudiar, tú sacabas un permiso de estudio y tenías que renovarlo cada año. Inclusive si tú te mudabas de dirección, tú tenías que decir la dirección donde tú te mudabas a los controles migratorios. Eso podía ser pie para que una autoridad migratoria te deportara. Y aquí vienen no solamente los haitianos, el que sea, un extranjero. A veces tú te enteras de un extranjero que tiene aquí 5 años y se entera porque la Interpol lo está pidiendo y hay un acto delictivo del país. Vienen y se quedan como perros por su casa. Aquí nadie saca residencia, nadie saca control. Pero el primero que vulnera la ley de construcción, del Código de Trabajo del 80-20, es el propio Estado. Y yo le pongo 2 ejemplos. El gobierno construyó unos proyectos por el lago Enriquillo de vivienda y lo hizo por administración y puso a la cabeza un general, pero el 90% de los empleados eran haitianos, indocumentados. Una vez remozaron el monumento de Santiago y la mayoría de los empleados que habían también eran ilegales, sin documentos. O sea, obra hecha por el Estado. ¿Qué calidad moral tiene perseguir un contratista privado después que ponga control? Entonces, la frontera dominicana lo que hay que desarrollar, crear puestos de trabajo de este lado, a la juventud, crear empleo, hacer vivienda, que la gente no emigre de esa lugar. Quien comenzó la carretera internacional en este país fui yo. Y tengo que decirle a ustedes que donde mismo yo dejé la carretera internacional, en Villa Nacaona, yo hice de Lome Cabrera restauración, y de restauración la comenzamos hasta Pedro Santana. Y donde yo dejé el asfalto en Villa Nacaona, todavía el día de hoy el asfalto está ahí. A la frontera hay que desarrollarla. Y yo en su momento, como te digo, asfalté todos los pueblos de la frontera del país. Todos, desde Pedro Santana, Loma de Cabrera, Duvergé, todo el circuito Lago Enriquillo, la carretera la llevé hasta Pedernales, la calle Pedernales. O sea que yo sí conozco bien la frontera del país. Y creo que hay que dinamizarla, hay que desarrollarla. Y en los lugares que amerite, en puntos fronterizos específicos, hacer un muro, se hace un muro. Ahora, el mayor muro es la dominicanidad. El mayor muro es crear las condiciones, crear el empleo, crear el trabajo, dignificar los militares dominicanos en la frontera. Que no se vea que la frontera es hacer un negocio, ¿entiendes? Sino que sea precisamente un mérito y que tenga una recompensa y un sobresueldo para que dignifique y atiendan el país como verdadero patriota. Yo soy un defensor y mi trayectoria en la vida pública y privada siempre ha sido eso. La defensa de la frontera y la soberanía nacional. Eso es un tema que yo no lo negocio con nadie. Inclusive, perdón, yo he hablado que se me quedaba de años de que se construyeran 4 clínicas de maternidad de aquel lado de la frontera para que, como una ayuda humanitaria, ayudáramos. ¿Sí? Inclusive, muchos de los médicos que son estudiantes haitianos que se gradúan aquí, que la pasantía de ley, que la hagan de aquel lado y se les reconozca. Que ellos mismos vayan de aquel lado a entregar, a atender a las parturientas haitianas. Pero no que se ocupe la cama dominicana. Porque tú vas al hospital de Santiago, de Mao, de Barahona, de San Juan, y el 60, el 50%, el 70% de las camas están ocupadas por madres parturientas haitianas.
Entonces, como dice la Biblia, primero Dios que es su santo, primero la dominicana. Ahora, ¿queremos darle una ayuda humanitaria? Yo estoy de acuerdo. Vamos a crear las condiciones para esas clínicas de aquel lado de la frontera, que yo sé que se van a conseguir la ayuda internacional en medicamentos, en equipos, y como te digo, que sean atendidas por los propios médicos haitianos graduados de universidades dominicanas, para que sean los propios nacionales en su idioma, que le den atención a esas madres que necesitan la atención. Pero que las madres como los niños cuando nazcan se queden de aquel lado. Sí, gracias, señor Eduardo Estrella. Javier Ditel tiene una pregunta en el chat. Dice, ¿está usted de acuerdo en la dilación de la entrada a la tercera fase? ¿Piensa usted que es otra táctica del gobierno para ganar tiempo, para posicionar a su candidato? Seguro que sí, coincido con él. Es una dilatación. Yo quiero todavía que me expliquen cuál es la razón que tú no puedes salir después de las 8 de la noche. Es decir, tú te puedes enfermar a las 10 de la noche y no te puedes enfermar a las 4 de la tarde. Eso yo no lo acabo de entender. Todo ese mecanismo también de emergencia es una forma más de justificar las compras de emergencia para que no tengan que hacer concursos, que no se le ate de la mano y que no tengan que rendir ningún tipo de cuenta. Yo creo que ya, oye, en el momento que ellos tenían que parar el país, no lo hicieron. Que yo dije que fue al principio del 3 al 13 de abril, que fue el Viernes Santo de Semana Santa, y reanudar las labores el lunes después del domingo de su resurrección. En ese momento solamente se pedían 3 días laborales, que era lunes, martes y miércoles santo. El gobierno no quiso parar el país 10 días para parar en seco la pandemia. Lo que están haciendo después de ahí son jugadas políticas, de tercera etapa, de cuarta etapa, y eso es para jugar con los sectores productivos. Y lo que van a provocar es un masivo desempleo, porque ya hay empresas que se le han vencido los 3 meses de suspensión laboral por la ley, y prácticamente ya en estos días quedan un sinnúmero de empleados que no saben al final de cuentas qué va a ser de ellos. Porque si las empresas no pueden reabrir pronto, no van a tener forma lo van a tener que liquidar, no van a tener forma de mantenerlo con trabajo. Y eso es algo que hay que ponerle atención. Y hay mucha gente que está dispuesta a abrir sus negocios, guardando el distanciamiento, guardando el cuidado, porque esas empresas son los primeros que no quieren que nadie se le enferme, ni sus empleados, ni su comercio. Ellos son los primeros que quieren guardar el distanciamiento para que se mantenga la salud de sus clientes. Pero lo que está haciendo el gobierno ya es algo que ha perdido totalmente la credibilidad del pueblo dominicano. Hay una pregunta de Víctor Manuel Vargas. ¿Qué opina del chasco que nos llevamos donde el ministro de Salud desmintió supuestas donaciones del candidato PLD? Es que lo que ellos, como digo, están errando. Da pena que a veces ya muchas de esas conferencias y esas declaraciones que hacen los funcionarios del gobierno, la gente en vez de ver un matiz más bien de gobierno, del Estado, de los funcionarios que deben limitarse a rendición de cuentas de sus estamentos, se ven que son politizadas. Y cuando tú politizas la salud, cuando tú politizas el gobierno en momentos de crisis y de pandemia, entonces eso se revierte, porque al final de cuentas los efectos son otros y la gente, como te digo, ha ido perdiendo la credibilidad. Entonces, ya nada de lo que el gobierno le plantea, la gente se lo está creyendo. A mí me consta de gente que donaron vacunas, hicieron pruebas, ellos no dejaron que las vacunas se utilizaran porque no estaban aprobados por salud pública. Sin embargo, esas mismas vacunas se le donaron a hospitales del Estado y esos hospitales la usaron y después hicieron la prueba, pero ellos no querían dejar que nadie de fuera la hiciera, ni la asociación médica, porque ellos no querían en ese momento que se nos conociera de verdad los casos que había en el país. Entonces, con los casos, con las enfermedades, no se puede manipular. Quiero agradecer al ingeniero Eduardo Estrella y a votar todo masivamente por su
candidatura para poder salir del desorden en que estamos. Este video está siendo grabado para transmitirse en todo el territorio nacional. Y quiero recordarles a todos que mañana tenemos al doctor Javier Doter, general piloto retirado, con el tema La defensa del voto, mañana a las 8 de la noche. El jueves tenemos al licenciado Ivanhoe N.G. Cortiña con la conferencia La situación de la economía dominicana con y después del COVID-19. Y el viernes tenemos al licenciado Juárez Víctor Castillo Semán, miembro del Comité Político de la Fuerza Nacional Progresista, con la conferencia La posible intervención del voto haitiano en el proceso 2020 y recomendaciones. Masivamente levantémonos temprano y llevar y convidar a los amigos para votar por el próximo senador de la República Dominicana, que dignifica la clase ingenieril. Gracias, ingeniero. Gracias, muchas gracias. Bendiciones a todos ustedes. Muy agradecido. Le voy a dar la palabra a Francisco Yapor para que agradezca y nos despidamos. Don Américo. Dígamelo, don Eduardo. Aquí, escuchando las certeras y declaraciones sobre los planes que usted tiene. Había poco que preguntar porque usted aclaró muy bien las magníficas ideas y proyectos que tiene. Son muchas las batallas, Eduardo, que tú has librado. Algunas yo las he librado junto contigo. Tu honestidad y capacidad de trabajo en múltiples y variadas circunstancias me ha permitido poner un nombre a tu candidatura a senador, que no es tuya, porque es de la provincia de Santiago, que reconoce en ella la candidatura de la pulcritud, de la decencia y del interés en cumplir los compromisos que tú, en el ejercicio de las funciones de como senador de todos nosotros los votantes, será investido para el próximo cuatrenio. Todos estaremos pendientes, únicamente con el interés de impulsar y apoyar las buenas iniciativas que sabemos emanarán desde tu curul. La mayoría de santiagueros y de los dominicanos de buena voluntad queremos legisladores que hagan leyes que beneficien al país y que defiendan a los dominicanos que no tenemos dolientes. Pero no solo que la hagan, sino que al mismo tiempo obliguen a las demás estructuras de poder a cumplir con la ejecución de la misma tal como hayan sido aprobadas en el Congreso, sin distinción de nada ni de nadie. Y sabemos que contigo eso lo conseguimos. La decadencia en que se encuentra sumido el ejercicio de la política dominicana necesita de ejemplos de eficiencia, patriotismo y diafanidad en el ejercicio de las funciones públicas. Nosotros sabemos que usted lleva esos valores como estándar. Es por eso que hemos asumido su candidatura como la candidatura del inicio del fin de la decadencia congresual y política en República Dominicana. Por eso la llamaremos y la llamamos la candidatura del ejemplo dominicano. Sabemos que usted no nos va a defraudar y a nombre de este auditorio, el cual me permite tener el honor de dar las gracias, le damos las gracias y por usted asumir este compromiso que es de todos los santiagueros. Pase usted, futuro senador, muy buenas noches. Han sido muy claras su alocución. Muchas gracias. Muchas gracias. Que Dios nos lo bendiga a todos. Y nos vemos el 5 de julio.